Y bueno, tras este espectacular cambio de vestuario, porque ya se me repetía mucho el negro y quería traerme algo más blanco, más propio del madridismo y del Real Madrid, lógicamente vamos a pasar a hablar de lo que ayer comentó Ciro López con respecto a Jürgen Klopp. Y efectivamente, él da, digamos, la información de lo que les viene del entorno de Klopp. Lo que yo os he venido transmitiendo es lo que piensa parte de la directiva, o bueno, toda la directiva en general, pero la división que había, que os comentaba el otro día, que se reduce a uno o dos directivos que creen que merece la pena intentar sacarle de su retiro, ¿vale? En Red Bull, para que vuelva a ser entrenador del Real Madrid. Y lógicamente lo que va a comentar y vais a oír Ciro López, pues obviamente viene por dos razones. Una, porque le viene algo de la parte de Alemania que no descarta completamente, con lo cual de alguna manera le entreabren un poquito la puerta, pero además también por el giro de los acontecimientos que se produjo el jueves con respecto al futuro de Xavi, porque en su opinión, y ahora lo vamos a escuchar, si efectivamente es Arbeloa, ¿por qué no ha tomado el mando inmediatamente? Porque Arbeloa estuvo ayer con el Castilla, por cierto, en un partido magnífico y ganó 3-1 remontando. Porque dicen podría ser alguien de fuera. A mí, igual que os digo una cosa, os digo la otra. Se me hace un poco raro que Klopp vaya a tomar al equipo ya. Es más, casi lo descarto, ¿vale? Pero podría ser que el entrenador o que el elegido no fuera, como decía Manu Carreño, yo saqué en el vídeo de ayer, no fuera Arbeloa. Vamos a escuchar a Ciro López sobre el tema de Jürgen Klopp, que lógicamente va a dar mucho juego. Que podría estar ahí en esa recámara con cara y ojos y con un entrenador que podría mejorar lo que en estos momentos estamos viendo en el Real Madrid es Jürgen Klopp. Y Jürgen Klopp, hasta donde nosotros sabemos, está muy feliz en las filas de la factoría Red Bull y que en principio no tiene intención de volver a entrenar por lo menos esta temporada. Pero bueno, podría estar ahí en la recámara, podría estar en la recámara. También a mí me han llegado informaciones desde Alemania de que Jürgen Klopp podría, si le llegara una oferta del Real Madrid, plantearse el volver a los banquillos. Esa también forma parte de la rumorología, de que en Alemania se habla y se dice que Jürgen Klopp o gente cercana a Jürgen Klopp pues no le desagradaría la idea de que si le llega la oferta del Real Madrid pues aceptarla, pero todo es especulación, todo es especulación. La realidad es que el Real Madrid no ha hablado con nadie. Cierto, bueno, voy a dejarle que termine. No ha hablado con nadie. Sí que es verdad y es muy sintomático lo que se ha publicado en las últimas horas, y precisamente de ello, miren por dónde, vamos a recordar lo que nos decía ayer, en torno a este cambio de la mañana del jueves a la noche, el cambio en lo que se le hacía llegar, o eso es lo que se apunta desde la T4 a algunos periodistas. Decía esto ayer el bueno de Látigo Serrano. Vale, mira, hasta aquí voy a pararlo un segundito, porque efectivamente, como veis, confirma, bueno, lo que os comentaba, ¿vale? No es que el Real Madrid haya hablado con Klopp, es que están discutiendo sobre ir a hablar con Klopp o no. O sea, dentro del Real Madrid, como digo, hay unanimidad, y os lo he venido diciendo y sosteniendo durante toda esta semana, hay unanimidad con respecto a Klopp. O sea, les encanta, les cuadra, saben que es un entrenador experimentadísimo, tiene esa mano izquierda con los jugadores, con la directiva. Quizá a lo mejor con la directiva no tanto, porque cualquier entrenador Premier, ellos son managers, ¿vale? Ellos prácticamente dominan la escena. La directiva les contrata y prácticamente lo rigen todo. No hay un perfil de presidente como Florentino tan intervencionista. En este sentido, no sé si me explico. Entonces, no tienen necesidad de estar dando explicaciones a la presidencia constantemente, porque además, normalmente los propietarios del club no son ni siquiera aficionados del equipo. O sea, lo compran pues por echar el dinero a alguna parte. Pero el caso de Florentino es completamente opuesto, porque Florentino es socio del Real Madrid, es súper aficionado del Real Madrid y es un fanático del Real Madrid, con lo cual es un tanto diferente. Entonces, esto de a lo mejor tener que lidiar con tener que darle explicaciones al presidente, yo ahí es un poco lo que me genera un poco de dudas, ¿vale? De cómo lo llevaría Klopp, porque además
A Klopp no le vas a decir, con la experiencia que tiene, haz esto, haz lo otro. Pero sí que es cierto que es, o se ve a nivel futbolístico, que es el entrenador adecuado. Pero eso no quiere decir que hayan ido a hablar con él. Lo que ocurre además es que ellos saben que está muy a gusto en sus retiros, ya os lo comenté también, que él pues en un principio no tiene idea de salir de ese retiro porque está disfrutando de la vida y además viviendo en Mallorca, parece ser, y todo este tipo de cosas. Pero sí que es verdad que el Real Madrid es harina de otro costal. Y es verdad que en un momento dado el decir, bueno, me voy a comprometer 3 años con el Real Madrid y voy a rellenar currículum, ¿vale? En un momento dado, pues le puede merecer la pena y puede coger y decir, mira, pues venga, vamos a intentarlo, vamos a ver si esto puede o podemos hacerlo funcionar. O sea que de momento por lo menos la puerta no está completamente cerrada. Y al hilo de lo que comentaba efectivamente el Látigo Serrano, por eso el tema de que Arbeloa quizá no sea el elegido. Escuchamos. Decía Paco que parece que el Madrid podía haber encontrado el sustituto para Alonso y que por eso la rumorología de estas últimas 24 horas, porque claro, es verdad lo que decía Paco. Es muy extraño, claro, sí, que es muy extraño. Es muy extraño porque tú hablabas el jueves por la mañana. Ayer por la mañana. Tenías que hablar y resulta que más o menos había, entre comillas, cierta tranquilidad, ¿no? De decir, y de pronto… Te decían que, por la mañana te decían que hasta la Supercopa… Claro. No iba a pasar nada. Primero porque entendían que el Real Madrid tiene 3 partidos asequibles en el contexto de cómo está el equipo plagado de bajas y cómo está el equipo, que es una montaña rusa, que es uno en San Mamés y otro distinto ante el Celta, uno ante el City y otro distinto ante el Girona, pero ante el Girona tienes uno en el primer tiempo, otro en el segundo tiempo. Es decir, un equipo que no es fiable porque no sabes qué te vas a encontrar. Pero lo que entendían ayer por la mañana en el club es que Xabi Alonso iba a sentarse en el banquillo en Vitoria, que se va a sentar, iba a sentarse en el banquillo en Talavera el miércoles e iba a sentarse en el banquillo ante el Sevilla. Y que ya en la Supercopa habría que ver el desempeño del equipo para si se hacía o no el cambio de entrenador. Eso es lo que te decían por la mañana. Y de repente, por la tarde-noche, desde el club empiezan a filtrar que va a llegar a Vitoria pues porque es pasado mañana y no hay más remedio, pero que casi que aunque gane está destituido. Y a mí eso me huele, como dice Paco, yo no lo sé, no estoy dando información, estoy dando la sospecha de mi experiencia y de saber cómo trabajan algunos en el Real Madrid, no solo el presidente, ¿vale? Algunos que no son trigo limpio. Y yo creo que pueden tener atado a un sustituto, que lo lógico sería Arbeloa, pero no creo que Arbeloa haya demorado 48 o 72 horas el sí. Es decir, mi sensación es que pueden tener atado un sustituto de fuera del club. Esa es sensación, intuición, lo que me da la Miguel, es que además… me extraña mucho lo de anoche, mucho. Bueno, como… Pues ya lo veis, efectivamente fue un giro de los acontecimientos que prácticamente nadie esperaba y del que había que comentar, porque claro, dices tú, bueno, pues si es Arbeloa, pues automáticamente se le da el puesto, bueno, ya se sabe, tal cual, como dijo Manu Carreño el viernes por la noche, es el elegido y tal y cual. Pero el hecho de tener que esperar es como, ¿por qué? ¿A qué tienes que esperar? ¿Es que has cogido a alguien que está vinculado a otro club y tiene que tener cuidado con los tiempos y tal y cual? Pues podría ser, porque en el Real Madrid, si tú tiras de Solari o tiras de Arbeloa, no tienes que esperar nada. Obviamente también es verdad que el hecho de hacerlo depender de Mendizorroza o del Alavés, pues de alguna manera lo encomiendas a eso y dices, bueno, dependiendo de cómo vaya la cosa, le echamos o no. Para mí, como os he dicho en el primer vídeo, lo que hay desde dentro de la directiva es la intención de mandarle un mensaje, que ese sí que es un ultimátum de verdad. No necesariamente que ya tengan a alguien apalabrado, pero sí que lo que tienen seguro es que si no gana, va fuera. Porque además, como digo, es que realmente coger a Solari o a Arbeloa es cuestión de hacer así, ya está. No tienen que negociar nada, no tienen que hablar nada. Si tú, por ejemplo, necesitas un entrenador para ya, claro, y de fuera, tienes que ponerte a negociar, a hablar, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, qué sueldo, qué no sé qué. Al final eso se demora. Entonces, para el Real Madrid incluso sería más fácil decir, mira, vamos a coger a Arbeloa para 3 partidos y ya en enero alguien a la Supercopa que empiece de cero. Pero es que yo lo que creo es que el Real Madrid va a esperar a final de temporada para tener un entrenador definitivo. Y que seguramente ahora, si efectivamente ocurre, probablemente Arbeloa o Solari, a mí me decían que era más Solari, más que Arbeloa, pues se conoce que me dieron otra información o lo que fuera, pero bueno, sea uno sea el otro,
que yo creo que va a durar hasta final de temporada, ¿vale? Creo que va a durar hasta final de temporada, porque el Real Madrid no se va a meter ahora en Haris, y sobre todo porque un entrenador de nivel difícilmente te va a coger un equipo a mitad de temporada. Difícilmente. Porque no tiene sus exigencias, no tiene sus fichajes, no ha preparado como él quiere, tienes que discutir un montón de cosas y negociar un montón de cosas en mitad de la temporada, probablemente haya desacuerdos, ya de alguna manera va a empezar la cosa de culo, ¿vale? Entonces, tanto por la parte del entrenador como por la del Real Madrid, veo muy complicado que al final se llegue a dar este paso. Que podría ocurrir, evidentemente, ¿vale? Pero no creo que sea así. Vamos a ir escuchando un poco a Siro para ver en qué termina lo que dice. Como él dice, como el propio Miguel dice, o acababa en esa conversación que manteníamos, él decía que bueno, que es una intuición, que no es más, no es información. Y la verdad y lo cierto es que todo lo que se ha ido hablando en los últimos días, yo creo que ha formado parte más de la especulación, de lo que comentan unos y otros, que realmente porque haya una noticia concreta en torno a la continuidad o no de Xabi Alonso. Porque si no, alguien nos tendría que explicar el por qué se hablaba de que si no se ganaba al Celta y después de 3 empates consecutivos en la Liga, pues iba a ser cesado Xabi Alonso. Después de perder con el Celta, la siguiente noticia era que si no se ganaba al City no iba a continuar Xabi Alonso. Resulta que no se ganó al City, no se ganó al Celta, se perdió contra el equipo vigués y se perdió contra el equipo británico. Y resulta que aquí que el viernes entrenaba Xabi Alonso, el sábado entrenaba y hacía rueda de prensa. Claro. Y mañana, a pesar de haber perdido esos 2 partidos, mañana se va a sentar en el banquillo el entrenador Tolosarra. Hay quien dice que incluso ganando Xabi Alonso podría no seguir siendo entrenador del Real Madrid. Bueno, pues yo no voy a lanzar un órdago, porque aquí no se trata de hacer ninguna apuesta ni de echar ningún órdago. Yo, como siempre digo, las noticias que tengo son las que cuento. No cuento las de los demás, cuento las mías. La información que yo tengo es que pierda, empate o gane Xabi Alonso, o vamos a empezar por lo positivo. Gane, empate o pierda Xabi Alonso, la idea del presidente del Real Madrid es que Xabi Alonso siga en el banquillo del equipo madridista. Wow. Quiere decir que este voto de confianza se mantendría hasta final de temporada. Mira, pues ahí es un poco lo que os he comentado. O sea, como que de alguna manera Xabi, si al final gana y considera él, como digo, igual que ha hecho, reconducir la relación con la plantilla, hacerlo también con la directiva, contar más con Endrick, todo este tipo de cosas, porque eso también es un mensaje. Si cuenta con Endrick y Mastantuono, es un mensaje de reconciliación con la directiva. Si por ejemplo empezara a contar con Pintus, automáticamente sería un mensaje de reconciliación con la directiva, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si efectivamente van por ahí los derroteros y los tiros. Yo lo veo complicado, lógicamente, pero oye, que todo puede suceder en la viña del Señor. Vamos a ver qué pasa.